Gracias a Dios. Bien, pues vamos a compartir la palabra y le voy a pedir por favor que me acompañe en su Biblia a buscar Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 y vamos a leer a partir del versículo 11. Esta es una historia que seguramente usted conoce bien y recuerde que de la palabra podemos recibir tanta sabiduría de un versículo en particular o de una historia en particular, pero sobre todo que podemos tener diferentes tipos de aplicaciones, porque la sabiduría de Dios es tan rica, es tan llena, la palabra de Dios es tan abundante que podemos aplicarla de muchas maneras a través de que el Espíritu de Dios nos revele porque Dios quiere que vivamos en lo mejor de Él y que conozcamos la verdad y que permaneciendo en la palabra de verdad, permaneciendo en la palabra de vida, podamos verdaderamente ser libres. Así es que mire como dice el versículo 11 de Lucas capítulo 15. El Señor Jesús dijo además, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él, es decir, el padre, les repartió los bienes. No muchos días después, habiendo juntado todo, el hijo menor se fue a una región lejana y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Desperdició todo lo que el padre le había dado viviendo perdidamente. No dice la escritura cuánto tiempo pasó, no dice la escritura qué tantos bienes tenía, pero sí dice que los desperdició. Los desperdició todos de una manera incorrecta, perdidamente, perdidamente. Es decir, no solo los desperdició siendo un mal administrador, no solo los desperdició sin importarle lo que el padre le había dado, no, los desperdició viviendo perdidamente, con una actitud, viviendo perdidamente, de una manera, viviendo perdidamente. Sabemos que hay grandes riquezas en este mundo y que hay familias que han tenido grandes riquezas y por una mala administración, por un vivir de una manera sin diligencia, muchas familias han perdido todo lo que tienen. ¿En cuánto tiempo? No lo sabemos, pero esto es posible aún con personas que hayan tenido grandes riquezas. Bien, dice la escritura en el versículo 14, cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella región y aquel joven comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se allegó a uno de los ciudadanos de aquella región. Bien, déjeme hago un apunte aquí. Dice, cuando hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella región y él comenzó a pasar necesidad. En la historia del hombre hay ciclos. Y no sé si usted recuerda la historia de las vacas gordas y las vacas flacas, es decir, 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Bueno, en el mundo, en la historia del mundo, ha habido tiempos así en donde hay tiempos de abundancia y hay tiempos de escasez. Y estoy hablando particularmente de la historia de la humanidad. En otras palabras, en el mundo actual también ha habido problemas económicos y también ha habido abundancia en la economía y ha habido recesiones y ha habido situaciones difíciles y ha habido situaciones de abundancia. Pero estoy hablando en términos generales, lo que le sucede al mundo. Pero Dios no nos llamó a vivir como el mundo vive. Así es que Dios nos llamó a vivir en lo mejor de Él, que nos fue dado por gracia en Cristo Jesús, cuando nosotros conocemos, entendemos y creemos correctamente y a través de la fe podemos apropiarnos de todo lo que Dios ya nos dio por gracia. Sea que el mundo viva en escasez o sea que el mundo viva en abundancia, Dios nos llamó a vivir en lo mejor de Él, porque nuestras vidas y lo que tú y yo podamos apropiarnos no depende de lo que el mundo haga
o de lo que el mundo diga o de lo que parezca, sino depende del Señor y que el Señor es nuestra provisión y solo en Él confiamos y depende de la fe de Jesús, que cuando nosotros la ponemos en acción, que cuando la fe produce, manifiesta toda la bendición que Dios ya nos concedió en Cristo Jesús. Amén. Esta es una gran verdad y es algo en lo cual tú y yo debemos de permanecer. Dice, entonces fue y se juntó, se allegó a uno de los ciudadanos. Estamos hablando del joven que desperdició todo y hubo una escasez y hambre en aquella región. Dice, tanto fue la escasez que se juntó con un hombre y este hombre lo mandó a un campo para apacentar cerdos. Déjeme le comento algo. Esta historia la está platicando el Señor Jesucristo y normalmente el Señor Jesucristo cuando habla de personas, habla de judíos, excepto que el Señor Jesucristo defina que no era un judío, que era un samaritano o que era alguien extranjero. Así es que para los judíos, si hay algo deshonrable, si hay algo que odian los judíos, son todo lo que tenga que ver con los cerdos y el trabajo con los cerdos, porque los cerdos, de acuerdo a la ley de Moisés, son abominación. Así es que imagínense, si este joven era un joven judío, no solo había malgastado y había perdido todo, sino que además tenía hambre y lo mandaron a cuidar lo más abominable, los cerdos. Dice, y aún deseaba saciarse con las algarrobas que comían los cerdos y nadie le daba. No es posible que si el cuidar a los cerdos sea algo abominable, que este joven haya tenido tanta necesidad y esté pasando tanta calamidad que aún el alimento que era solo para los cerdos, él lo quisiera saciarse. Y muchas veces, para todos los hombres, pero incluyendo para los creyentes, hay cosas en este mundo que aparentemente sacian la vida y sacian el corazón de las personas, sacian las necesidades y te hacen satisfecho. Pero no es así. Tienen bonita apariencia, pero no tienen sustento, pero no son cosas verdaderas. Y es cuando el hombre pierde su camino, y es cuando el hombre se guía en su propia prudencia, y es cuando el hombre se aleja de Dios, y es cuando el hombre se aleja de la palabra de Dios y mejor cree las palabras de este mundo y los sistemas de este mundo, que entonces empieza a haber necesidad en el alma, empieza a haber necesidad en el corazón, no digamos en cuestiones materiales o en cuestiones de hambre, de alimentación. Pero cuando el hombre empieza a padecer, empieza a sufrir destrucción, porque este joven había llegado a tal situación que no solo estaba siendo devastado por la escasez, sino también por el hambre que estaba aconteciendo en aquella región. Así es que cuando las personas llegan a tal posición, muchas veces pierden sus sentidos, pierden su cabeza, quedan engañados, quedan atrapados en la calamidad y no debemos permitir, recuerde, no debemos permitir que esto suceda. Recuerde que aunque el hombre buscare su propia gloria y buscare lo suyo propio en este mundo y entre las personas, nunca nadie saciará su vida y su corazón y su alma como Jesucristo, que es el único que puede saciar y satisfacer nuestras vidas de una manera gloriosa y maravillosa, que nos llamó para salir de las tinieblas y venir a su luz, para salir del reino de las tinieblas y venir al reino de Cristo, para tener vida eterna y para poder vivir no solo en lo mejor de Él, sino experimentar amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, templanza, para ser sumergidos y abrazados por su misericordia, por su gracia y su justicia, de tal manera que podamos entender el poder de su perdón, cuánto hemos sido perdonados, pero también el ejercicio de amar a otros y de perdonar a otros. Bien, dice, seguimos leyendo. Entonces, volviendo en sí, el joven dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que tienen abundancia de pan y yo aquí
perezco de hambre. Así es que este joven empezó a volver en sí, empezó a dejar de estar perdido, empezó a voltear sus ojos a otra dirección que en la que estaba viviendo. Y entonces dijo, en la casa de mi padre hay jornaleros, hay siervos de mi padre, hay trabajadores de mi padre que tienen abundancia de pan, es decir, que no les falta nada, que les va bien. Abundancia de pan podría significar muchas cosas y podríamos aplicarlo de diferentes maneras, pero en general, cuando alguien tiene o cuando alguien se dice que tiene abundancia de pan, podríamos de manera genérica decir que a esta persona le va bien, que esta persona está satisfecho y vive bien, que no tiene ningún problema. Dice, y yo aquí perezco de hambre. Así es que este muchacho ya había concebido, ya había entendido, ya había razonado que él estaba en una situación precaria, en una situación de caos, en una situación de tinieblas. Y dice, yo aquí perezco de hambre. Si hablamos que la abundancia de pan tiene que ver con la, digamos, con la prosperidad y la bendición, entonces tener hambre significa tener toda la escasez, vivir el caos y las tinieblas. Así es que este joven dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Yo ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y realmente este joven estaba pensando correctamente. Había pecado contra el cielo y contra su padre. Y sabiamente o de acuerdo a los estándares o a las reglas humanas o a los estándares y a las reglas de la ley de Moisés. Recuerde que el Señor Jesucristo nació bajo la ley, cumplió la ley, vivió en la dispensación de la ley y completó y cumplió la ley. En el Señor Jesucristo no se halló pecado, no hizo pecado y no conoció pecado. Él perfectamente cumplió la ley para que la ley llegara a su término. Así es que de alguna manera esta historia también tiene que estar sujeta o apreciada en la vida de este hombre en la ley. Y este hombre había empezado, este joven había empezado por deshonrar a su padre, porque ningún hijo que sea un hijo que honra a su familia y que honra a su padre, le pide a su padre su herencia y se va a una región apartada y se olvida de su padre. Pero este hombre empezó a razonar cabalmente, con juicio correcto, en el sentido de que había pecado contra el cielo y contra su padre, pero él estaba considerando un juicio, es decir, él mismo estaba siendo juez y parte, él mismo estaba presentándose ante un juicio, digámoslo así, y él estaba diciendo, ¿cómo se considera? Si le preguntaran a este hombre, imagínese usted que él se presentó ante una sala, ante una corte, y le dijeron, ¿cómo se considera usted? Y él declara, he pecado contra el cielo y contra mi padre. Pero el juez es el que determina la culpabilidad y el juez es quien dicta la sentencia y establece o implementa la condena. Pero este joven, él mismo se estaba sentenciando, él mismo estaba considerando la pena que le correspondía. Ahora, si hablamos de la justicia humana, si hablamos de que nosotros debemos de ser juzgados no respecto a la justicia de Cristo, sino delante de Dios, Señor, júzgame conforme a mis hechos y conforme a mis méritos, entonces este joven estaba fallando, porque él dice, no soy digno, estaba considerando a sí mismo, no soy digno de ser llamado hijo, pero hazme un siervo. No, si él había pecado contra el cielo y contra Dios, y él quería sujetarse a la ley de Dios, entonces su culpabilidad era la muerte y su condena era la muerte. Ya no es considerado llamarse hijo ni tampoco siervo, sino la muerte, ser despreciado y desechado. Porque este joven estaba considerándose a sí mismo y él estaba juzgándose a sí mismo. Así es que no funciona que nosotros nos consideremos a sí mismos y también nos juzguemos, es decir, hagamos un juicio sobre nosotros.
para esperar una condena de acuerdo a nuestro juicio, porque este joven no estaba haciendo un juicio correcto. Porque si a la justicia de Dios apelamos, entonces él merecía la muerte. Si nosotros apelamos a la justicia de Dios, es decir, a la justicia de acuerdo a que Dios nos juzgue conforme a nuestras acciones y conforme a lo que somos, entonces merecemos la muerte. Muchos dicen, es que Dios no es justo. Pues si Dios fuera justo, de acuerdo a los términos de pensamiento de los hombres, Dios es un Dios justo, lo sabemos, la palabra de Dios nos lo enseña y nos lo dice. Pero estas personas equivocadamente, los que les gusta rechazar la palabra y rechazar el evangelio y rechazar la verdad de la palabra y rechazar a todo lo que tenga que ver con el Señor, con Dios. Dicen, Dios es un Dios injusto. Pues qué bueno que de acuerdo a su apreciación Dios es un Dios justo, porque si ellos conocieran al Dios de la justicia, entonces ellos sabrían que lo que merecen es la muerte. Todos nosotros, si nos enfrentáramos ante la justicia de Dios por nuestros propios méritos, mereceríamos la muerte. Porque la paga del pecado es muerte, dice la Escritura. Pero gloria a Dios, que la dádiva de Dios a través de Cristo Jesús es vida eterna. Así es que tú y yo ahora nos hemos presentado ante Dios no por nuestras justicias, no para ser juzgados en nuestras propias personas, en nuestras propias acciones y en nuestros propios hechos y en nuestros propios méritos, sino nos hemos presentado delante de Dios como hijos y no por voluntad de nosotros, sino de Dios, por haber creído en Jesús y nos presentamos ante la justicia de Dios, siendo la justicia de Cristo, habiendo sido justificados por la justicia de Cristo a través de la fe, habiendo sido justificados por la fe de Jesús en su obra terminada, completa y perfecta. Así es que, qué gloriosa bendición tenemos. Regresando al hijo pródigo, como lo describe en muchas Biblias los títulos, el hijo pródigo, estaba teniendo un buen juicio, había pecado contra el cielo y contra su padre, pero quizá no se estaba dando una condena o una condena adecuada, porque decía, bueno, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como tu jornalero. En otras palabras, qué chistoso, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir adelante, porque no se trata del buen juicio o del mal juicio del joven, sino se trata de la experiencia que el Señor Jesucristo quiere imprimir, quiere expresar, de que este hijo sufrió por un padre lleno de misericordia y compasión. Dice, entonces este joven, en el versículo 20, se levantó y fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y tuvo compasión y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero su padre, si usted se fija, este joven estaba decidido a decir, he pecado contra el cielo y contra ti, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Se acuerda? Este joven dijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero cuando él dice ante su padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, el padre entra en acción y él ya no permite que el hijo siga hablando. Es decir, el hijo no terminó de hablar, no terminó de expresar el juicio o la culpa o la condena que él apreciaba que merecía. Entonces su padre dijo a los siervos, saquen de inmediato el mejor vestido, vístanlo, pónganle un anillo en su mano y calzados en sus pies, traigan el becerro engordado y mátenlo, comamos y regocijémonos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y aunque podemos hablar muchas cosas de esta experiencia, por ejemplo, ¿cuándo es que este joven entró en un arrepentimiento correcto? ¿Cuándo es que este joven entró en un cambio correcto de manera de pensar? Cuando su padre le expresó su benignidad y su bondad. Cuando su padre le expresa lo que era necesario hacer, este hijo consciente, este hijo acepta, este hijo cambia de idea y decide dejar atrás
su pensamiento de ser hecho un esclavo, hecho un siervo, para reconvertirse o volver a ser llamado hijo. No fue por decisión de él, sino fue por voluntad del Padre, de su Padre. Así nosotros, cuando venimos a Jesús por la fe, nacimos de nuevo no por nuestra voluntad, sino porque es la voluntad de Dios y es el diseño redentor que Dios preparó en su corazón para que tú y yo pudiéramos, a través de Jesús y de la fe de Jesús y en su obra terminada, completa y perfecta, ser restaurados, ser atraídos ante nuestro Dios y nuestro Señor. Bien, después dice el versículo 25. Su hijo mayor estaba en el campo. Recuerde que este hombre tenía 2 hijos. Su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino se acercó a la casa y oyó la música y las danzas. Es decir, no solo el padre y el hijo, sino todas las personas que habitaban ahí se estaban gozando y alegrando y haciendo fiesta con el padre y con el hijo. Porque recuerde, el padre dijo, vamos a hacer fiesta porque mi hijo que estaba muerto ha vuelto a vivir. Por eso dice la escritura que cuando un hombre entiende su naturaleza pecaminosa y apela a Cristo y a la obra terminada, completa y perfecta, clama a Jesús y a la obra terminada, completa y perfecta, al perdón de Dios y al amor y a la misericordia y a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo hombre que viene a Jesús, dice el Señor, yo no le echo fuera. Y cuando un hombre viene de la incredulidad a Cristo a través de la fe a convertirse en un hijo de Dios, dice la palabra que hay fiesta en los cielos. Ahora, recuerde, no es suficiente con ser creyentes nacidos de nuevo. Ser creyentes nacidos de nuevo nos pone en una posición de bendición para tener una eternidad con Cristo. Pero es importante que en esta vida aprendamos a vivir sabiamente a través de conocer, entender, creer y permanecer en la palabra, declarar la palabra, concebir la palabra y vivir por ella para apropiarnos de lo mejor que Dios nos ha concedido en Cristo Jesús, para verdaderamente ser libres. Bien, así es que viene el segundo hijo y oyó la música y dice el versículo 26, después de llamar a uno de los criados, le preguntó qué era aquello y este le dijo, tu hermano ha venido a tu padre y tu padre ha mandado matar el becerro más gordo por haberlo recibido sano y salvo. Entonces, el joven, el segundo hijo o el hijo mayor, porque recuerde que este hijo que había perdido todo era el hijo menor. Así es que el hijo mayor dice, se enojó y no quería entrar. Se enojó y no quería entrar. Este joven también tenía un juicio muy particular. Y era un juicio que, a diferencia de su hermano, tampoco era un juicio adecuado, porque no era el juicio que tenía el padre. Salió pues el padre y le rogaba que entrara. Fíjese, el padre salió con el segundo hijo y le rogaba, le insistía, hijo, entra con nosotros, gózate con nosotros, alégrate con nosotros. Pero respondiendo, el hijo mayor dijo a su padre, yo he estado aquí y te he servido muchos años y jamás te he desobedecido tu mandamiento y nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido sus bienes con prostitutas, has matado para él el ternero engordado. Es decir, el ternero engordado significa el animal que está siendo preparado para una fiesta especial, para un momento especial. Dice entonces su padre le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, pero era necesario alegrarnos y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y ha sido hallado. Así es que vamos a regresar con lo que dice este joven y la actitud de este joven. Pero cuando escuchó esto, vino este joven y preguntó qué era aquello. Y uno de sus siervos le dijo, estamos haciendo fiesta porque tu hermano vino, regresó sano y salvo. Dice, he aquí,
y no quería, él se enojó mucho. Entonces salió su padre y le rogaba que entrara. Seguramente alguien le avisó al padre que él no quería entrar. Y él, cuando sale el padre a avisar, a insistirle que entrara y se regocijara con ellos, dice el joven: yo he estado tanto tiempo contigo y jamás te he desobedecido y nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Si usted recuerda al principio de la historia, nosotros leímos en el versículo 11 que dice la escritura, en el versículo 11 dice: un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre les repartió los bienes. ¿A quiénes? A los dos. A los dos les repartió los bienes. Ahora, el hijo mayor dice: yo siempre he estado contigo, nunca te he obedecido, siempre te he servido. Dice: pero tú no me has dado nada para regocijarme con mis amigos. Así es que este joven había malinterpretado. Y aquí hay muchas aplicaciones. Una de las aplicaciones es hablar de las personas religiosas, que no entienden correctamente la bondad, la benignidad, la gracia que hemos recibido en Cristo. Pero podríamos aplicarla de otra manera también, y es en donde nos queremos enfocar el día de hoy. Porque primero tenemos que entender la actitud de este joven. No era la actitud correcta respecto a la actitud del padre. El padre había aceptado al hijo, y si alguien tenía la responsabilidad y el derecho a hacerlo, era el padre. El padre no tenía que consultarle para nada a su hijo mayor si aceptaban o no aceptaban de regreso al hijo menor, porque es una relación entre el padre y el hijo. Así nosotros no somos quien para juzgar a nadie, ni por sus hechos, ni por sus acciones, ni porque nos caen bien o nos caen mal, ni porque nosotros conozcamos la historia, ni porque nosotros podamos tener egoísmo o envidia de cómo le vaya a aquella persona o no. Por ejemplo, este joven pensaba de sí: bueno, pues mi hermano se llevó su herencia, la malgastó, y después mi padre le da lo mejor que él tiene. ¿Por qué? Y a lo mejor él podría decir: ¿por qué a mí no? Porque él dijo: a mí no me has dado nada y yo he estado aquí, yo no me he perdido como mi hermano, pero a mí no me has dado nada. Pero este muchacho estaba entendiendo incorrectamente y no había vivido con un entendimiento claro en su vida. Y así a veces nosotros podemos ver la prosperidad, no solo de los incrédulos, pero la prosperidad de los creyentes, y podemos tener una actitud equivocada ante Dios. Y podemos tener una actitud equivocada ante nosotros mismos y una actitud equivocada ante nuestros hermanos. Pero por otro lado, nosotros no somos quienes para como hombres juzgar a los que tienen necesidad. Delante de Dios, todas las personas están necesitadas. Es decir, Dios conoce el corazón de las personas que están trabajados y cargados y que tienen necesidad de ser salvos. Jesucristo fue a la cruz del Calvario para satisfacer todas las necesidades de la raza humana, del ser humano. Así es que si nosotros llegásemos a tener una actitud de reserva en contra de alguna persona, no estamos entendiendo la obra terminada, completa y perfecta de Dios en Cristo Jesús. No estamos entendiendo el amor del Padre y el amor de Jesús, porque Cristo Jesús lo hizo todo, no solo por nosotros, sino por todos los hombres. Así es que este es un principio muy importante, porque muchas veces nosotros juzgamos de acuerdo a lo que otros hacen, piensan, dicen o viven. Hay quienes se les predica, se les comparte la palabra y la rechazan, y los juzgamos y los consideramos como que ellos ya no tienen oportunidad. Pero si nosotros pudiéramos entender el corazón de Dios, el corazón del Padre, y ver a nuestros hermanos y a las personas conforme a los ojos de Dios y conforme a la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario, podríamos entender que hay tanta necesidad, y Dios no nos llamó a poner nuestro juicio delante de nosotros para servirle a Él. Dios nos llamó
a entender y a pensar de acuerdo a la palabra, a caminar de acuerdo a la guianza del Espíritu, a seguir el amor, la verdad, la misericordia, la compasión. A eso nos llamó el Señor. Pero también es importante que podamos entender que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual y que no se trata de nuestra obediencia para poder apropiarnos de lo que Dios tiene. Este joven decía, yo te he obedecido en todo y no me has dado nada. Y era incorrecto porque realmente nadie puede ser perfecto. Pero también equivocó respecto a que el padre no le había dado nada. El mismo padre le confirma y le dice, tú siempre has estado conmigo. Dice, pero cuando vino tu hijo, has matado el becerro gordo. El versículo 31 dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Y esto es muy importante, porque ahora no solo podemos decir que siempre estamos con el Señor, pero que el Señor siempre está con nosotros. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré, dice la Escritura. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré, dice la palabra. Y dice aquí el Padre, tú siempre estás conmigo. Él siempre está con nosotros. Y nosotros en Cristo siempre estaremos con Él. Estamos aquí y estaremos con Él. Dice, todas mis cosas son tuyas. Todas mis cosas son tuyas. Qué extraordinaria expresión, qué extraordinaria palabra, enunciado de verdad, decreto, si lo podríamos decir así, expresión verbal de parte de nuestro Señor Jesucristo, porque dice, todas mis cosas son tuyas. Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Recuerda Romanos 8 que dice la Escritura que si Dios nos dio lo que más amaba, es decir, a su Hijo, ¿no nos dará también todas las cosas? Es una pregunta que no requiere respuesta, sino es una pregunta para entender lo que Dios hizo y para que conociendo correctamente el Evangelio, las promesas y la verdad de la palabra, podamos entender que Dios no solo nos entregó a su Hijo para morir por nosotros, sino con Cristo todas las cosas. Por eso el mismo Señor Jesucristo decía, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Así es que tú y yo hemos recibido toda bendición espiritual, no solo el espíritu de su Hijo, no solo somos no solo nos dio un nuevo espíritu, que fue creado en la justicia y santidad de la verdad, nos dio un nuevo espíritu que se hizo uno con nosotros, el Espíritu de Cristo, no solo nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de Cristo, estamos en el reino de Cristo, pero nos bendijo con toda bendición, nos dio la herencia de Cristo. Esta herencia corresponde o tiene la dimensión o la cantidad de promesas y de bienes de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así es que nosotros tenemos tanta bendición y todo creyente y toda persona que venga a Cristo recibe tanta bendición que nosotros, si consideramos que no tenemos lo que necesitamos, estamos fallando en nuestro juicio, estamos fallando en nuestra manera de pensar. Y muchas veces nosotros queremos juzgar por las cosas que suceden en este mundo, por nuestras acciones, por nuestras experiencias, por nuestra vida o quizá por la vida de otros. Y esto es completamente incorrecto, porque tu vida en este mundo no depende de las circunstancias. Tu vida en este mundo no depende de lo que tú puedas hacer bien o de lo que tú puedas hacer mal. Si eres un creyente nacido de nuevo, fuiste llamado a que tu vida dependa de las promesas de Dios, del amor de Dios sobre ti, de cada palabra y cada virtud y cada verdad que Dios habló para tu vida y para los tuyos. Tu vida tiene, tú y yo tenemos que entender que nuestra vida ahora depende de Cristo.
Hemos oído, aprendido, creído que en este mundo toda acción tiene un resultado o todo esfuerzo tiene un efecto o la causa y el efecto. Y hemos leído escrituras como las que dicen lo que siembras cosechas. Pero recuerda que antes de Cristo teníamos maldición. Fuimos llamados a maldición. Éramos hijos de ira. Pero ahora en Cristo Jesús nos redimió de la maldición. Nos sacó de las tinieblas. Ahora somos hijos de Dios. Así es que si hacemos que nuestra vida, como es el derecho legal que como hijos tenemos, que nuestra vida dependa de nuestro Padre Celestial y de Jesús y de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, entonces basta con creer y caminar en la fe, no en un juicio acerca de nuestras experiencias, de nuestras acciones, sino de lo que la palabra de Dios dice y de lo que Cristo hizo, para entonces que las circunstancias actúen a favor de nosotros y que nosotros podamos experimentar todo el bien, la bendición, la salud, la prosperidad, la aceptación, la gloria, el gozo, la alegría, disfrutar, perdonar, amar, compartir las buenas nuevas. Nosotros debemos echar fuera la actitud que tenía el hijo mayor, de juzgar por los méritos. Porque si nosotros quisiéramos hacer esto, no vamos a predicar y a compartir el evangelio. Y nosotros fuimos llamados y urge que le digamos a otros que en Cristo hay salvación y vida. Urge. Efesios capítulo 4, versículo 15 dice que debemos de seguir la verdad en amor, hablar la verdad en amor. Urge que hablemos la verdad de Cristo en amor. Urge. Pero es importante que primero nosotros entendamos nuestra identidad en Cristo y que no juzguemos las cosas de acuerdo a las experiencias, pero de acuerdo al corazón de Dios y a la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Cuando tú pienses, te voy a poner un ejemplo, cuando tú pienses de ti mismo que algo te va a pasar por algo que hiciste, digamos que te golpeaste un pie o que te golpeaste una mano, no estamos hablando de que eso queremos que suceda, pero estamos hablando como un ejemplo. Imagínate que alguien se golpea un pie o una mano y lo primero o una de las cosas que puede pensar es, por causa de que alguien se golpeó el pie, su pie se va a inflamar. Va a sufrir una inflamación o va a sufrir un moretón y va a sufrir dolor. Ese es el juicio humano. Pero un creyente, cuando por error sufra una situación así, tiene que pensar en el juicio divino, pero no en el juicio de Dios sin Cristo, pero en el juicio de Cristo y de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Así es que un creyente, cuando sufra una situación, lo que tiene que pensar es, no es lo que le va a suceder de acuerdo a lo que pasó en este mundo real, en sus acciones, pero lo que va a suceder de acuerdo a lo que Él es en Cristo. Así es que basta con nuestra mente y nuestro corazón voltearlos a la palabra y decir, me va a pasar lo que la justicia de Cristo dice que me va a pasar, porque soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y de acuerdo a la justicia de Dios, Cristo Jesús llevó todas mis enfermedades, sufrió todos mis dolores, el castigo para darme paz fue sobre él y por su llaga yo ya he sido curado. Malgasté mi dinero, invertí mal, me equivoqué y entonces hago un juicio. Me va a faltar, me voy a quedar en escasez, no voy a poder ofrendar al Señor, no voy a poder ayudar a tal persona, me voy a padecer este tiempo. Juicio humano. Pero cuando alguien comete un error, tiene que voltear al juicio de Dios en Cristo. Y el creyente debe de decir, soy la justicia de Dios en Cristo y no me va a faltar. Y voy a sembrar para cosechar. Y la bendición de Dios está en mis manos. Y tengo un corazón generoso y me voy a gozar y alegrar en el Señor porque Él me llama administrador de sus bienes.
y Él me ha prosperado en todas las cosas y Dios es mi sustento. No dependo de este mundo ni de la economía de este mundo, sino dependo de mi Dios, de mi Señor y mi Salvador. Y Cristo Jesús en la cruz del Calvario se hizo pobre para que yo sea enriquecido. Esta es su gracia. Y cuando tenga alguien un problema con su cónyuge, con sus hijos, con las personas, y crea que el resultado va a ser destrucción, separación, rechazo, no debe de tomar ese juicio, pero el juicio de la justicia que es en Cristo Jesús, que nos dice que Él ha perdonado todos nuestros pecados para perdonar, y que Él nos ha amado y ha derramado su amor en nuestros corazones para amar, y que al que cree todo le es posible, y que Él restaura todas las cosas, y que Él ha provisto aceptación, y que Él ha provisto amor, gracia, sabiduría, misericordia y bendición, que Él llama para darme, para proveerme y no para quitarme. Así es que cuando empezamos a entender y a creer y a caminar en la justicia de Dios, basada en lo que la palabra de Dios nos dice acerca de todas las promesas que nos han sido concedidas por gracia, que nos habla de la justicia de Dios que está definida en la palabra, en la verdad de la palabra, y que nosotros permanecemos en la palabra, en la verdad de la palabra, entonces permaneceremos en la justicia. Y no es que la justicia se vaya de nosotros, sino que nosotros podemos creer que la justicia se va y nosotros caminar en una posición equivocada, porque nuestra posición en Cristo es ser la justicia de Dios en Cristo, ser victoriosos, ser sanos, ser como Cristo es, como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Y en esa misma posición, tú y yo fuimos llamados a amar, fuimos llamados a hablar la verdad en amor, fuimos llamados a alcanzar a otros que tanta falta hace. Así es que tú y yo podríamos vernos como el hijo mayor. Dice, siempre te he servido. Y el padre le dice, siempre estás conmigo y lo que yo tengo es tuyo. Así es que es importante que tú y yo entendamos que Dios siempre está con nosotros. Ahora que estamos en Cristo, siempre estaremos con Él. Pero todo lo que tiene Él preparado para nosotros, que es tan abundante y tan glorioso, más de lo que tú y yo podríamos apropiarnos en esta vida, es necesario y está a nuestra mano para servirle al Señor de corazón. ¿Y qué significa esto? Hablarle a otros de Cristo, alcanzar a otros de Cristo, que otros puedan venir ante un Padre lleno de compasión y misericordia, que tiene fiesta, que tiene preparado galardones, vestido nuevo, anillo nuevo, sandalias nuevas, que puede restituir al hombre pecador para que sea llamado hijo de Dios. Porque la Escritura nos enseña en Primera de Juan, perdón, en el Evangelio de Juan, capítulo 1. El Señor Jesucristo vino a lo suyo, vino a las ovejas perdidas de Israel, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad, el derecho de ser hechos hijos, no por voluntad de hombre ni de sangre, sino por voluntad de Dios. Así es que todo aquel que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó entre los muertos, es, de acuerdo a la palabra, hecho un hijo de Dios. Dios viene, quita su naturaleza pecaminosa, la lleva a la cruz y le da una nueva naturaleza en la justicia y santidad de la verdad, y esta persona se convierte en un hijo de Dios, en una nueva criatura, como tú y yo fuimos convertidos mucho tiempo atrás, si es que somos creyentes nacidos de nuevo. Y entonces tenemos todas las bendiciones, empezando por la vida eterna, la oportunidad de tener comunión con el Padre, con el Hijo, con su Espíritu, la unción para vivir y servir al Señor de una manera eficaz, su palabra de vida y de poder para permanecer en la verdad y ser verdaderamente libres y aprender a vivir en lo mejor de Dios y jalar a otros y traer a otros para que también vivan en lo mejor. Algo que este hijo mayor no deseaba de su hijo, de su hermano menor, porque se había portado mal y había hecho lo malo ante los ojos de Dios y de su padre y ante sus propios ojos de este joven, es que no quería que su hermano volviera a disfrutar lo que él disfrutaba. Aunque no había disfrutado mucho, porque dice, no me has dado nada, no me has dado ni un cabrito, pero
mucho menos quería que su hijo, que su hermano, perdón, disfrutara. Y tú y yo no somos quienes, porque tenemos que poner nuestros ojos en Jesús y en lo que Jesús hizo. Y lo que Jesús hizo no lo hizo solo por ti, sino lo hizo por todo el mundo. Así es que nosotros tenemos un corazón, debemos de tener un corazón y unos ojos llenos de misericordia. Y fíjate lo que te estoy diciendo, llenos de compasión, misericordia y gracia para que otros también aprendan a vivir como nosotros. Tú y yo fuimos llamados a ser testigos de Cristo. Así es que el simple hecho de las victorias y las bendiciones que tú estás experimentando justifican que tú digas que Cristo Jesús lo ha hecho en ti. Porque si tú no lo dices, entonces los demás van a pensar que es por tus méritos, que es por tu esfuerzo, y tú estás faltando a la verdad. Tú y yo estamos faltando a la verdad si no hablamos de que Cristo es nuestra provisión, nuestra bendición, nuestra satisfacción. Y si tú estás fallando y si tú no estás viviendo lo mejor de Dios en ciertas áreas de tu vida, no te condenes, no te culpes, ni tampoco le des gracias a Dios, ni digas que Dios lo está haciendo. Pero reconoce que necesitas venir a la fuente de vida. Reconoce que necesitas a Cristo más y su palabra más y permanecer más para que seas verdaderamente libre de aquello que no has conquistado. Porque en Cristo Dios te ha facultado a través de la fe apropiarte de toda la bendición en cada una de las áreas de tu vida para que vivas en lo mejor de Dios y que tú puedas declarar a los cuatro vientos lo que soy y lo que mi vida ha recibido de bendición es por causa de un Cristo que vive y reina, un Cristo que murió por mí y que me ha dado las cosas por gracia, no por méritos, y que tiene la facultad y el poder para perdonar pecados, para amarte y para restituirte en cada una de las áreas de tu vida y para hacerte una nueva criatura y poder jalar a muchos a que vengan a conocer el Evangelio, las buenas nuevas de nuestro amado Señor Jesucristo. Padre, el honor, la gloria y la alabanza es para ti. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor Jesús, gracias. Señor, en Cristo Jesús declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos y más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo, recibiendo la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. Podemos declarar, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Amén, amén y amén.